compartir con ustedes. Jesús sana, el poder sanador de Jesús. Y recordemos que no solamente Jesús tiene el poder de sanar, sino que nos ha regalado. El domingo escuchábamos que le dio a los apóstoles el poder de hacer eso y más. Incluso dice la palabra de Dios, imagínense que nosotros tenemos más poder que Jesús. Pero ¿qué pasa? Que tenemos poca fe. Estamos dudosos, estamos como el pueblo de Israel, como la gente que seguía a Jesús, incluyendo como a los mismos discípulos, que no entendían el milagro, y nosotros no entendemos el milagro de la multiplicación de los panes. Y así también nosotros nos cuesta entender el milagro. Queremos sanación. Pedro nos decía ahorita en la introducción, sanación tiene que ir de la mano con salvación. Pensemos nosotros en la vida, cuánta gente no ha recibido ese milagro de Dios que no lo ha entendido. Por eso muchas veces va a pagarlo en una promesa, con un velón de 80 pesos. Se ha ahorrado lo que se iba a gastar en una clínica, los millones de pesos que se iban a gastar en una clínica. Pero que a Dios no le interesa ni el dinero de la clínica, ni solamente el velón, sino tu vida. Por eso, el milagro de tú ser sanado, de yo ser sanado, tiene que ir acompañado entonces de la sanación y de la salvación. Por eso entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Liberarme. Mientras no me libere del pecado, puedo sanarme físicamente, pero entonces voy a estar enfermo del alma. Entonces hay que curar las dos cosas a través del misterio y de la reconciliación. En estos tiempos, hablando del poder de Jesús, nos regala una palabrita que es un poquito difícil, que es la que voy a compartir con ustedes. Se llama resiliencia. Es la capacidad de los momentos difíciles poder superarnos. Y como estamos viviendo tiempos fuertes, tiempos difíciles, entonces podemos vencer los obstáculos que nos presenta la vida si nos acercamos a Jesús. Por eso entonces esta palabra de poderío va acompañado de valentía, Todos los enfermos que tocaban a Jesús o que Jesús le imponía las manos, quedaban curados, quedaban sanados. Por eso entonces, hoy yo te invito a ti, 7 hábitos, 7 momentos que nos podrían ayudar a esa resiliencia, a ese levantarnos de donde estamos sumergidos, ahí donde estamos nosotros, dicen los doctores, anquilosados. ¿Qué es? Cuando se nos baja el break, cuando nos achicopalamos, cuando nos llega como esa frustración, esa desesperación, cuando nos llega la tristeza, se necesita de aquello que decía la Madre Teresa, entonces coraje. ¿Coraje de qué? De levantarnos en Cristo. Sabemos entonces que Cristo
tiene el poder de sanarnos. Bueno, pues si tú sabes que Jesús tiene ese poder, ¿qué tú debes de hacer? Sencillo. A aquella mujer que duró 12 años de sufrimiento, ¿qué hizo? Se quedó acostada después de visitar médicos y médicos y médicos. No, fue y se acercó a Jesús porque sabía que Jesús tiene el poder. Y decía para sus adentros entonces, si yo pudiera tocarlo, yo sé que me sano. Con tan solo yo tocar su manto, pero era una tarea bien difícil, con muchos obstáculos, con mucha dificultad, acercarles a Jesús. ¿Por qué? Porque había una multitud inmensa que lo seguía. Y una mujer enferma, acercarse a Jesús era tan difícil. No solamente por el hecho de ser mujer en aquel tiempo. Pero entonces sabía ella que Jesús era el único que podía curarte, que podía sanar. Entonces hay que levantarnos e ir donde Jesús. Padre, que me estoy muriendo. Vaya donde Jesús. Hay que levantarnos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de amargura, en estos tiempos de tristeza, porque Jesús tiene el poder, el poder. Después se lo dio a los apóstoles, o la sombra de pelo, los enfermos se sanaba. La sombra de perla y no de Perlo el Calvo que toca aquí y canta, no. Perlo el apóstol, aquel que le negó, pasaba la sombra de Perlo. Porque él tenía poder, no. Porque tenía el espíritu de Jesús Nazareno. Sabemos la fuente. Acerquémonos, levantémonos. Segundo paso de la resiliencia es la fe. ¿En qué usted cree? Usted anda como una fe de la chichigua, para donde la brisa lo lleve. Se va de un lado para otro. Anda volando de un lado para otro, anda buscando quién lo va a sanar, anda buscando a un predicador, anda buscando miles de cosas, anda llevándose de todo lo que aparece en las redes sociales, de todos los locos que viven por ahí, anunciando que se soñaron, que es tal cosa, que iban. Entonces hay que consolidar la fe. ¿Y qué es esa fe? Señores, la fe del credo. ¿Qué usted cree? ¿Usted cree en Dios? Creador de todo lo visible y lo invisible. Entonces cuando aparezca algo nuevo, eso está escrito en mi fe, porque es del Dios de lo invisible, el Dios creador, y lo que falta por Él seguir creando y ayudándonos a co-crear y hacer un mundo mejor, a tener una mejor casa común, nos dice el Papa Francisco. Creo en Jesucristo, su Hijo único, y nos narra esa creencia en Jesús que se encarnó, pasó por la vida haciendo el bien, murió, resucitó, ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo. Y de ahí da paso al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Nada se mueve sin el Espíritu Santo. Y creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La confesión
de los santos en la vida del mundo futuro. Amén. Esa es su fe. Y deje de estar ahí, afiance y crea en eso. Y crea en Jesús, sus enseñanzas. Por eso cuando nos hablan del fin de los tiempos, estamos ahí espantados porque no tenemos una fe robusta. Segundo paso, la fe. Tercer paso en estos momentos difíciles y de problemas, de enfermedad en nuestra vida, de oración, de oración. Sabemos que Jesús tiene el poder y sabemos entonces que Él entonces pone la pelota en nuestra cancha. Por eso nuestra vida de oración es una llave maestra, una llave que abre el día, que abre la mañana, y aquel candado que cierra la noche. Mi vida de oración, no descuidarla, profundizarla aún más. Luego, pues, un cuarto paso que nos ayuda estamos hablando de la palabra resiliencia, que es entonces ese levantarnos, que hemos caído, que hemos recapacitado como el hijo pródigo y que hemos de volver a la casa y hemos de volver a la vida, pero ya llena de sanidad y de santidad. Por tanto, entonces, de la vida de oración, entonces, hay que hacer una vida desde la palabra de Dios. ¿Cómo podemos encarnar esa palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo vivir esa palabra de Dios? Si no la vivo, si no me dejo transformar, si no me dejo cambiar por ella, entonces no ha llegado la conversión a mi vida. Uno de los problemas de los cristianos es que creemos que porque tenemos 20 años en la iglesia nos vamos a salvar. Y no es por el mucho tiempo, la perseverancia es importante, pero tiene que haber la fidelidad. Recordemos el lema del año pasado de la iglesia dominicana. Bienaventurado, dichoso, quien vive la palabra de Dios y la cumple. Ahora nos habla de la encarnación de aquello que se hace vida en nosotros. Entonces esa palabra de Dios es como esa lluvia que hay que fertiliza la tierra. Y entonces, esto es el evangelio mismo de hoy, Jesús que nos está hablando de ojo por ojo y diente por diente. Entonces nos dice: yo ahora les digo algo nuevo. E incluso amen a sus enemigos. No solamente pórtense bien con quienes les quieran, con quienes les amen, con sus familiares, con sus allegados, sino pórtense bien hasta con sus enemigos. Por eso, cuando nos toca repartir justicia y cuando nos toca hablar la verdad, está eso por encima de toda familiaridad, porque la palabra de Dios tiene esa justicia y esa verdad que son innegociables. A cada quien lo que le corresponde, y entonces le da vida la verdad entonces que no se negocia. Un quinto paso es la Eucaristía. Qué hermosa oración. Búsquenlo ahí en las redes sociales, en San Google. Esa oración hermosa que, hablando de sanidad, nos hace el Papa Francisco. Una oración hermosísima, sencilla y real. Es real.
pidiendo la intercesión de la Virgen y sobre todo sabiendo que el virus va a estar y el Señor no va a ser ilógico, ese virus está ahí, no lo va a salir a recoger ni a formigar, ni a formigar, imagínense, sino que está ahí. Entonces ese alimento espiritual, esa comida espiritual que me da la Eucaristía, ¿qué me da? La fortaleza entonces de saber quién es el responsable. El responsable soy yo. El responsable de que la Eucaristía se celebre soy yo como sacerdote. Es cada uno de ustedes con la integración, con el seguimiento, pero también es de suma importancia saber que Jesús se pone en sus manos en la comunión. Y ustedes tienen que continuar esa obra salvífica. Por tanto, entonces, es a usted que le toca, lleno de Jesús, enfrentar la vida, vivir como si ya estuviera salvo, porque justamente la Eucaristía es esa fiesta de los pecadores, pero aquellos pecadores que han sido salvados, que han sido lavados por la sangre de Cristo, por la sangre de el Cordero, aquellos que han sido sanados y salvados en la cruz. Y ese eres tú y ese soy yo. Por eso en cada Eucaristía que celebro, mi salvación, mi liberación, mi sanación. ¿Entienden entonces por qué todas las misas son de sanaciones? Porque es Jesús mismo que se sigue ofreciendo por nosotros para salvarnos. Y dos últimos hábitos que nosotros debemos tomar, entiendo, y nos ayudan mucho a esta sanación humana y espiritual, física, incluso. Recuerden que nosotros estamos ahora mismo enfermos porque estamos encerrados y no estábamos impuestos a convivir tanto tiempo juntos y rozando todos los días, y a cada momento ya estamos peleando, ya no entendemos los muchachos, ya los muchachos hay que quitarle las redes sociales, pero era que teníamos mucho tiempo, entonces que no convivíamos tanto, y ahora entonces nos cuesta mucho. Por tanto, el sexto es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. Si queremos una sanación íntegra, tenemos que tener fuerza de voluntad. Qué lástima de que nosotros no somos capaces de vencer la pereza para ir a la misa. Cuánta gente se queda dormida, acostada y no participa de la Eucaristía, no participa de la misa. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad para levantarnos y hacer ejercicio. Nos estamos dejando llevar de la glotonería. Fuerza de voluntad para nosotros perseverar en la oración. Recordemos dones del Espíritu Santo si queremos sanarnos, porque no hacemos nada. Ustedes conocen mucha gente que fueron sanas y que dan testimonio y dieron testimonio de esa sanación, pero entonces no perseveraron. Y para perseverar hay que tener fuerza de
voluntad. Y fuerza de voluntad para levantarnos, fuerza de voluntad para vivir en Cristo nuestro Rey. Y por último, y con esto termino, alégrense mis hermanos porque ya estoy terminando, es el dominio de sí mismo, otro don del Espíritu Santo y que nos ayuda a vivir esa sanación integral que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Primero, para no estar corriendo como una veleta, un motoconquista que sale por ahí con una voz, o cuando ve a alguien le hace señas, se devuelve creyendo. Entonces, ese dominio de sí mismo le da a usted la capacidad incluso de no enfermarse, de poder discernir y escoger lo que es bueno y rechazar lo que es malo de su vida. Y hay muchas cosas. Podemos hacer un listado de las cosas malas que nosotros hacemos porque no somos perfectos. Pero entonces nos descuidamos diciendo, yo soy así. Yo toda mi vida he sido así. Eso es de familia. Y eso es una muy mala excusa. Muy mala excusa. Tener ese dominio de sí mismo es aceptar lo bueno, lo saludable, lo salvable y rechazar entonces lo malo, la perdición y el pecado. Que el Señor pues siga bendiciendo a cada uno de ustedes y nos siga regalando esa sanidad de cuerpo y de alma que necesitamos junto a nuestra salvación corporal y física. Necesitamos entonces esa sana salvación en nuestras vidas. Bendiciones y en el cielo le esperamos.